correcto, ¿no? Vale. Sí, perfecto. Pues voy a cambiarme yo la camarita para que no me moleste aquí y empezamos. Bueno, pues voy a empezar. Vamos a empezar un poco comentando las importaciones y la comercialización de frutas en Irlanda como contexto principal del objeto de este estudio, que más allá del estudio propiamente dicho de las magnitudes macroeconómicas, que son para todos bastante fáciles de conseguir, sí que queremos contextualizarlas en cuál es esa oportunidad de la oferta peruana y por qué pensamos de forma muy positiva que hay muchas oportunidades comerciales para que se consensúen en el país de destino, como es en el caso de Irlanda, que con posterioridad se podrán trasladar a otros países de la geografía europea. En este caso nos hemos enfocado primordialmente en Irlanda porque así lo demandaba el objeto del estudio, pero en cualquier caso el modelo de negocio será extrapolable a muchas otras geografías de Europa donde está Perú presente, pero no tan presente como pueden ser geografías como puede ser España, Países Bajos, etcétera. Entonces, el mercado de Irlanda, como os comentaba, representa una gran oportunidad para las empresas peruanas, tanto de frutas frescas como de hortalizas y congeladas, y como comentaba César muy bien, lo que en Europa consideramos frutas exóticas, que son, pues, como bien ha comentado él, pues como la pitahaya y algunas frutas que para nosotros son muy, digamos, llamativas y que en principio no hay un consumo extremadamente alto, principalmente por desconocimiento y porque hasta ahora no ha habido una oferta importante a la que acudir para proveernos de ella. ¿En qué sustentamos esta oportunidad? Primero, porque, como veremos, Irlanda es un país que tiene una dependencia de importaciones total y absoluta. Lo veremos en cifras en cuanto a productos agroalimentarios de esta naturaleza se refiere. Esto está enmarcado en las nuevas tendencias de consumo saludable, es muy, muy importante en toda Europa, particularmente en Irlanda y en otros países de este ámbito geográfico. Se le da muchísima importancia a comer de forma saludable y al consumo de, en este caso, frutas y hortalizas de forma regular. Además, hay un plan en Europa estructural muy grande a nivel de instituciones para promover que la población consuma saludablemente este tipo de productos, con lo cual para nosotros es muy importante. Y porque luego además, en el caso de Irlanda en concreto, veremos cómo está estructurado el tema del mercado local. Pues hay una existencia de distribuidores interesados en relaciones no solamente de importar propiamente dicho, sino en relaciones de co-desarrollo con, en este caso, empresas peruanas que puedan proveer de productos de los que ellos carecen, pero además con una particularidad que veremos que es la estacionalidad. Perú juega un papel muy importante en lo que en Europa llamamos la contraestacionalidad, es decir, cuando no tenemos producto de de determinadas especialidades, Perú puede ser un gran proveedor para cubrir toda esa demanda. Tenemos que tener en cuenta, aunque luego lo veremos, que en Irlanda los productos, los de menor consumo se compran semanal o quincenalmente, pero los de consumo mayoritario, como pueden ser uvas frescas, arándanos, paltas o aguacates, y digo aguacates, disculpa, voy a intentar decir paltas todo el rato, pero aquí tenemos esa deformación, cítricos, etcétera, compran a diario. En el movimiento económico en los mercados irlandeses de las grandes cadenas de distribución es a diario. Pero sí hay una parte muy importante en la que luego haré hincapié, que es la parte de la logística y de la trazabilidad. Esto es fundamental si queremos tener éxito en las exportaciones a los distribuidores y a los importadores irlandeses. En cuanto a las oportunidades comerciales digamos, centradas en las empresas peruanas, productos que tienen mayor potencial, que vamos a ir viendo luego desglosados más definidamente, pues las frutas frescas de contrastación, como os comentaba, la uva de mesa, mango cane, el arándano, el aguacate hass y la granada, entre otros. Aquí se trata de hacer un diagnóstico lo más preciso posible y de la demanda mayor posible, pero esto no es excluyente de muchísimos otros productos. De hecho, el alcance del estudio se ha llevado a cabo, si no me quiero equivocar, en 20 productos que van desde las uvas frescas, arándanos congelados, palta congelada, ajos frescos, dátiles, jengibres, naranjas, mandarinas, granada fresca, guayabas, mangos, para que lo tengáis en cuenta, que aunque vais a ver que está muy enfocado en los productos de frutas y hortalizas, que mayoritariamente son los que ahora exporta a Perú y demandan
en este caso Irlanda, pero a mí sí me gustaría también hacer hincapié y que lo tuvieseis en cuenta como potenciales exportadores. Hay productos que se exportan relativamente poco en comparación al resto de la canasta exportadora, pero que tienen un potencial muy grande. Y para ello hay que hacer luego un trabajo que luego veremos de utilizar herramientas de posicionamiento, branding, marketing, conocer, hacerles llegar, participación en ferias, en workshops comerciales, etcétera, para que no pensemos que porque no estén aquí reflejados algunos de los productos no tienen oportunidad. Sí la tienen. De hecho, hay algunos productos que tienen un nicho muy pequeñito, pero que tienen una rentabilidad posiblemente mucho mayor que en otros productos de mayor volumen, como luego veremos. Como comentaba, pues nos encontramos con las frutas frescas de contrastación, las frutas exóticas y diferenciadas, como la pitahaya, maracuyá, la granadilla y los que denominamos aquí en Europa golden berries, las frutas congeladas, fresa, mango, arándano y piña, particularmente. Otros productos, como pueden ser el jengibre fresco y los espárragos congelados. Y hay una partida que en este caso no está contemplada de forma específica en el objeto del estudio, pero me ha parecido interesante que fuéramos conocedores de ella, que son la pulpa y los purés naturales. Irlanda es el país que más importa de Europa en esta fracción arancelaria en concreto. Entonces, bueno, pues lo que hemos hecho es, para llegar a estas conclusiones y conocer de primera mano el panorama del sector agrícola en cuanto a sus capacidades de qué es capaz de producir, qué estacionalidad tiene, cómo hacemos un análisis detallado de todos estos productos en cuanto a temporadas, producción, mercados que exporta de forma providencial ahora mismo, para, con esta información, poderla extrapolar a lo que demanda Irlanda y poder hacer una presentación en el mercado irlandés de un país que exporta de forma seria, profesional, con un producto de muchísima calidad. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Todos los importadores o potenciales importadores con los que hemos hablado en Irlanda siempre nos han mencionado que el producto peruano se caracteriza por su calidad en cuanto a sus características como producto en cuanto fruta u hortaliza, visual, pero también en cuanto a, por ejemplo, los mangos, es una cosa que nos han repetido en varias ocasiones en cuanto a sabor, la característica y la textura de la pulpa. Entonces son cuestiones que yo creo que hay que tener en cuenta, luego veremos en los perfiles del consumidor para poder encontrar y poder hacer una oferta que verdaderamente les convenza de que tienen que comprar directamente a Perú. Porque luego veremos cómo hay producto peruano en Irlanda, pero no llega a través de Perú. Es un tema también importante y que requiere mucho de hacer prospecciones comerciales muy serias y de ahondar mucho en cuál es el gusto del consumidor, qué quiere el consumidor final en Irlanda. Yo como empresa peruana que tengo una oferta exportable, ¿qué le puedo ofrecer? Y por qué tiene que comprarla directamente a Perú y no pasar por tercer país, que es lo que viene pasando ahora, independientemente de las cantidades que ya exporta a Europa y concretamente a Irlanda, Perú. Dentro para que tengamos una idea un poco de la producción que tenéis en Perú, pues aquí hemos puesto unos detalles en cuanto a las frutas frescas de alto valor, que se consideran así en el mercado irlandés, es como las denominan, uvas, arándanos y paltas. Hay un pequeño resumen en cuanto a la producción, la cuota exportadora que se realiza desde Perú, la estacionalidad y los mercados principales. Entonces, como vemos, hay algunos de los productos donde Europa no está dentro de los mercados principales y el objetivo de este estudio y de las ulteriores acciones que se hagan comercialmente es que se convierta en uno de los proveedores principales. En cuanto a las frutas tropicales y exóticas, pues como os comentaba, lo mismo que hemos expuesto en el cuadro anterior, pues en cuanto al mango, la granada y el maracuyá, en este caso sí que hay una mayor exportación a Europa. ¿Por qué? Pues porque hay mucha menor oferta en este tipo de productos a nivel mundial, con lo cual Europa empieza a demandar muchos productos de esta tipología vegetal y Perú empieza a tener un papel muy importante. No me gustaría que se me olvidara comentar que el valor de las exportaciones en el 2023, que es el último año que hay consolidado, porque las cifras en comercio internacional, las del año en curso no se cuentan, las del año anterior
suelen estar bien contabilizadas, pero lo que se llama cifras consolidadas son las del año antepenúltimo, que en este caso sería el 2023. Perú ha exportado al mundo frutas y hortalizas por un valor de más de 10.000 millones. De esos 10.000 millones, a la Unión Europea ha exportado 2.400 millones. Estos son cifras, además, los 2.400 millones de dólares son cifras del 2024. Sobre todo, además, lo que hemos encontrado es que la base de esa cantidad, de ese volumen exportador, de esos 2.400 millones de dólares, ha sido sobre todo en base a la consolidación de Perú como país y actor clave en el sector agroalimentario de este tipo de productos y lo que os comentaba en el inicio, la calidad de los productos. Esto es una cosa que me gustaría que se tuviese siempre muy en cuenta porque es una baza importantísima para las empresas tener estas cualificaciones tractoras que van a hacer que las empresas peruanas, tanto las que ya exportan para aumentar su cuota de mercado, tanto en Irlanda como en otros países de Europa, y las que inicialmente no exportan, pero quieren llegar a convertirse en exportadoras, además de forma consolidada. Esto se hace para exportar de forma habitual, para convertirnos en exportadores habituales de, en este caso, el mercado irlandés, no para hacer una operación y nada más. Además, es una cosa que al comprador irlandés no le interesa. Al comprador irlandés no le interesa comprar puntualmente a un proveedor, luego a otro, mañana a otro. Lo que le interesa es tener proveedores de confianza. Y este es el caso de las empresas peruanas, se tienen que convertir en los proveedores de confianza de todos estos productos, objetos del estudio que os estamos presentando, para que dependan siempre, o casi siempre, porque es verdad que hay otras geografías con las que tenemos que competir, pero que siempre tengan en cuenta como primeras opciones a la oferta a la oferta peruana. Aquí os hemos manifestado pues, un ejemplo que tiene que ver con la producción y la exportación en el caso de mandarinas, de cítricos, de mandarinas, naranjas y limones, pues para que se vea un poco la producción en toneladas, la exportación y los meses en los que se exporta mayoritariamente. Hay una cuestión con la estacionalidad curiosa. Las importaciones mayoritariamente que hace Irlanda en cuanto a estación están entre noviembre-enero, perdón, septiembre-enero, y hay una parte de la estacionalidad muy importante que coincide con lo que puede ofrecer Perú, que se encuentra entre la franja de noviembre-enero. Entonces, esto es una cosa que nos han indicado mucho, que a veces tienen problemas de suministros debido al tema de la estacionalidad de los productos. Obviamente los productos, salvo que se puedan hacer dobles producciones, son los que son y se puede abastecer al número que se puede abastecer. Entonces, Irlanda es un país que importa el 83% de los productos que consume. Esto es un dato a retener. Tiene la población de Europa que más consume fruta y hortaliza y es el país de Europa que menor producción tiene de este tipo de productos. Irlanda es un país pequeño comparado con otras geografías europeas. Solamente tiene dedicado a lo que es cultivo propiamente dicho, entendiendo por cultivo las explotaciones agrícolas, un 15%, y dentro de ese 15% está dedicado mayoritariamente cereales, patata y setas, que son, de hecho, es el mayor exportador del mundo de setas y hongos. Entonces, para que os hagáis una idea de la demanda que tiene el país con lo pequeño que es, la necesidad que tienen de producto y sobre todo porque es un producto, perdón, es un país donde el consumidor final es muy exigente, tiene unos estándares muy altos. Entonces, para que nos vayamos haciendo una composición de lugar, eh, voy dando estos datos. Es un importador nato, con lo cual tiene una necesidad total y absoluta de los productos que compra y se da una circunstancia anterior a la etapa cuando Reino Unido formaba parte de la Unión Europea, es decir, pre-Brexit. Irlanda mayoritariamente lo que hacía era importar todos estos productos de forma brutalmente mayoritaria desde el Reino Unido, que al final no dejaba de ser la misma zona económica, ¿no? Entonces, le facilitaba mucho. Era Reino Unido el que importaba de distintos países del mundo y era Reino Unido el que proveía
por tradición, además, pues porque el desarrollo de negocio se había estipulado siempre así. Irlanda importaba mayoritariamente del Reino Unido por cercanía geográfica, por costumbre cultural, etcétera. Y lo que ocurrió fue que cuando se instauró el Brexit, pues de repente se produjo una ruptura. Y en una de esas rupturas tuvo mucho que ver para que comenzase a crecer las exportaciones de países como Perú. Ahora veremos, un poquito más adelante en la presentación, qué posición ocupa Perú. Yo creo que es muy importante que lo conozcáis, qué posición ocupa Perú respecto a geografías cercanas en cuanto a las exportaciones al resto del mundo. Y la verdad es bastante sorprendente con el tamaño que tiene Perú y la tipología agrícola que tiene Perú, cómo es posible que Perú pueda abastecer eh, todo el tipo de productos que tiene. Obviamente tenéis unas condiciones climatológicas espectaculares. Entonces, del tema de la calidad siempre nos lo recalcan que tiene muchísimo, muchísimo que ver con esto. Y se produjo esa coincidencia de hay Brexit, pero es capaz de producir en condiciones muchísimo más beneficiosas que otros países, obviamente de Europa y obviamente de otras geografías, donde no cuentan con los factores climatológicos que conocéis. Pero también es verdad que Perú tuvo que enfrentarse a factores climatológicos, como pasó en prácticamente todo el mundo con el tema del niño, y tuvo que enfrentarse al COVID como el resto del mundo. Sin embargo, mostrasteis en Perú una capacidad de resiliencia muy grande cuando el Brexit. Y eso hizo crecer. De hecho, en las magnitudes macroeconómicas, es curioso que en la mayor parte de los países hubo un descenso de los volúmenes exportadores y en Perú no se produjo el descenso ni en volumen ni en valor, que es una cuestión también muy, muy importante a tener en cuenta. Entonces, un poco por seguir la contextualización de los productos, que lo estáis viendo ahí, lo que os comentaba antes, pues estos son otros de los grandes, ¿no? que llamamos aquí vegetales de alto valor, porque son muy demandados y muy consumidos de forma muy mayoritaria en Europa y en Irlanda en concreto. En cuanto a los productos congelados, porque también hemos dedicado una parte al tema de los productos congelados, porque tiene mucha importancia y en el caso de Irlanda, además, creemos que es uno de los grandes nichos de mercado para la oferta exportadora peruana. Los productos que más se demandan y en función de las producciones, además, que tiene Perú son mango congelado, palta congelada, las fresas y la pulpa. En el caso del mango, además, bueno, hemos tenido contactos y hemos hablado no solamente con gente del otro lado de Irlanda, sino también con gente de Perú, del sector. Yo particularmente he trabajado en muchos proyectos agrícolas, conozco Perú, sobre todo en el caso de los frutos rojos, pues por temas de fertilización, de riego. Entonces, no me es ajeno el sector, con lo que he podido recabar también mucha información. Pues en el caso del mango, por ejemplo, pues hay el planteamiento de poder duplicar cosechas para poder llevar a cabo este proceso del producto, porque la demanda crece y obviamente si nos estancamos con la misma producción, que esto es una cuestión más dentro interna de Perú, de lo que tiene que ver con las explotaciones agrícolas, pero que al final está relacionado con lo que puede demandar un país y lo que le puede ofrecer una empresa. Aquí, como veis, pues de forma general, en cuanto a la diversificación de productos, pues hemos hecho un pequeño gráfico, pues para que se vea en qué momento cada uno de los productos, como vemos la mayoría de ellos, están presentes todo el año, salvo algunos muy, muy, muy concretos. Y lo que comentábamos, la diversidad geográfica y climática de Perú, lo que permite es que la producción agrícola se dé durante todo el año y esto crea una ventaja competitiva clara. O sea, esto es una cosa que hay que tener muy, muy en cuenta porque facilita el abastecimiento constante en los mercados internacionales y sobre todo porque Perú es capaz de exportar producto fresco y producto congelado. Por eso os comentaba que la demanda de producto fresco es brutal, pero la de producto congelado también. Y esto es un factor muy a tener en cuenta y que los potenciales compradores valoran mucho. Es decir, yo puedo proveer esto, pero además te puedo acompañar el portfolio. Luego lo veremos a la hora de preparar los portfolios. Creo que es muy importante tener muy claro qué puedo yo ofrecer. Este producto, pero es que además puedo este y este y este. Es importante tener en cuenta que
se da un valor o tiene mucho valor añadido el que si una empresa peruana por sí sola no puede ofrecer nada más que un número menor de productos, pero si hace una unión o un clúster con una especie de cooperativa, llamamos aquí en Europa, no sería el término jurídico correcto, pero para que no tengamos una idea de lo que se puede conseguir para poder ofrecer una canasta mucho más completa, las probabilidades de éxito son mucho mayores. En cuanto al análisis del sector agroexportador, que ya os he venido un poco adelantando, y en cuanto al rendimiento y las perspectivas del sector peruano, pues lo que os decía, continúa mostrando un crecimiento sostenido. Es el segundo sector más importante en las exportaciones nacionales peruanas, con lo cual es verdad que por parte de las instituciones hay un apoyo muy grande y un interés muy grande en que esto no solo se mantenga, sino que siga creciendo. Como os comentaba, ha habido países donde se han dado muchos puntos de recesión. En el caso de Perú no ha sido así, pero en este desempeño no quiere decir que no tengamos que hacer o intentar hacer acciones que supongan un avance más rápido, como se venía consiguiendo de forma exponencial en los últimos años, hasta que llegó la pandemia y ahí hubo un punto de inflexión para que no se parase, pero no se diese ese crecimiento rápido que había conseguido Perú, que por otra parte siempre en las etapas iniciales el crecimiento se da de forma exponencial mucho más rápida que cuando se va asentando. ¿Esto qué quiere decir? Que sigue siendo un sector muy atractivo, no solamente para exportar, sino para atraer inversiones. O, si no inversiones directas en inicio, hay algunas empresas de Irlanda que tienen inversión directa en Perú. Pero sí que es, si no, para conseguir esas inversiones directas, sí que lo hemos comentado además a lo largo del estudio con el equipo, para conseguir que empresas se impliquen en codesarrollos con empresas peruanas, pues bien, pues porque técnicamente requieran de una especie determinada para conseguir esa tipología, ese calibre, pues las cuestiones que se demanden y además para asegurarse la producción, que esto, como os digo, es súper importante, que no se os olvide nunca. Para ellos es primordial es asegurarse la producción, con producto de calidad, obviamente, y que cumpla una serie de requisitos que vamos a ir viendo. Pero bueno, esto es un poco lo que os comentaba antes con los datos y demás, como veis, lo que os decía, el crecimiento en la última década por parte de Perú ha sido un 100%, una barbaridad, o sea, en términos exponenciales de crecimiento y luego como impacto socioeconómico para el país, pues obviamente lo que podéis ver ahí, ¿no? Entonces, para no enredarme mucho ni aburriros mucho con datos así macroeconómicos, aquí tenéis de forma muy clara la evolución de las exportaciones agrícolas desde el año 2013 al 2024. Como os decía, ni siquiera en la época del COVID hubo una recesión, siempre ha seguido en crecimiento y de lo que se trata es de mantener esa tendencia positiva de la última década y haciendo que crezca, no solamente con volumen, sino con el peso total que pueda suponer en cuanto a monetización, porque al final el volumen puede crecer, pero también nos interesa que crezca el valor de esa canasta, ¿no? Exportador. Los productos estrellas del sector agroexportador, pues como comentábamos antes, las uvas, los arándanos, las paltas, esto sabemos que es así por tradición, por así decirlo. Perú tiene una importancia y una especialización, un aprovechamiento de estas especialidades que lo convierte en ventajas competitivas y ahí es donde debemos encontrar siempre nuestro mayor valor añadido, acompañar de estos productos, como os decía, de gran calidad, junto con otros productos que son menos demandados, pero que pueden acompañar y completar esa oferta para el potencial comprador. Eh, se- mm, Acompañando a los anteriores, el espárrago y el mango, como sabemos, espárrago es el gran exportador mundial, perdón, Perú es el gran exportador mundial de espárrago. Esto no os digo nada nuevo, pero simplemente pues, para que se vean las cifras, ¿no? De hecho, como notita así al margen, ¿no? Hemos puesto que a pesar de los retos productivos, porque es verdad que Perú se ha enfrentado a retos productivos, como os comentaba, por fenómenos climatológicos, entre otros, pues tanto el espárrago como el mango mantuvieron su posición relevante en la canasta
Además, teniendo en cuenta que hubo una mejora en los precios que compensó lo que os comentaba antes, un poquito esa reducción que hubo en volumen en el caso de estos dos productos en concreto, pero se pudo paliar con el aumento de la mejora de los precios. Luego hablaremos de los precios, además, para que lo tengáis en cuenta. En cuanto al mercado de las frutas, pues las oportunidades de crecimiento, como os comentaba, sobre todo están basadas en las exportaciones de mango congelado y de berries, porque sois grandes productores y porque tenéis además un crecimiento anual que os permite ir agrandando esa canasta y además hacer de factor diferenciador y sobre todo para diversificar lo que os comentaba antes, que esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta, la diversificación de los exportadores. Es decir, yo tengo estos productos frescos, pero además te ofrezco estos productos congelados. Entonces, ¿qué ocurre? Que como la globalización lo que nos hace es quererlo todo de forma inmediata, en general los productos se quieren para ya. Como hay productos, y sobre todo cuando se importa de países de lejanía, como en este caso Irlanda, desde Perú, pues el tiempo de tránsito en condiciones normales va de entre 30, 40 o 50 días, dependiendo de las rutas logísticas que se elija y luego dependiendo, pues como sabemos, pues de la afluencia en los despachos de aduanas, en cualquier problema que pueda ocurrir en ese tránsito, etcétera, etcétera, la probabilidad de poder ofrecer un producto congelado que pueda suplir durante ese tiempo a la demanda del consumidor, pues es un factor muy, muy, muy relevante. En cuanto a los destinos principales de las frutas congeladas, pues Estados Unidos y Europa. Como ya conoceréis, Estados Unidos es un gran importador peruano de producto congelado, seguido de Europa, donde además en Europa hasta hace relativamente pocos años el consumo de producto congelado de frutas no se daba, sobre todo en países de la cuenca mediterránea, como puede ser España, no se daba, no teníamos costumbre el consumidor, pero ahora, tanto por temas de inflación y por temas de desabastecimiento, el consumidor final se ha acostumbrado a comprar y a demandar frutas congeladas, que suelen ser, además en este caso suelen ser los berries, los mangos, en el caso de los vegetales, los espárragos, en menor medida la palta, todavía en países, por ejemplo, como España y otros países de la cuenca mediterránea, como puede ser Italia, etcétera, hay determinados productos donde al consumidor nos cuesta, me incluyo, comprarlo congelado, porque somos países donde estamos muy acostumbrados a este tipo de consumo. Sin embargo, Irlanda, como no es un país productor, a diferencia, por ejemplo, de España, que como sabéis es un productor nato de, de frutas y hortalizas, la entrada de producto congelado es mucho más rápida y mucho más fácil que en otros productos de Europa. Hemos hecho un resumen aquí de las proyecciones y del potencial de crecimiento para que veamos lo que es el potencial. Esto es un análisis del potencial sin explotar que nos ofrece las oportunidades significativas para la expansión de las oportunidades de las exportaciones peruanas. Particularmente lo que os comentaba, en uvas y arándanos, donde el crecimiento es superior a los 800 millones de dólares en cada caso. En esto, en el estudio final, en el documento final, hay un apartado dedicado específicamente a esto y de cuál es ese nicho de mercado que está sin cubrir y cuál es esa oferta exportadora que Perú puede atender con la producción que tiene y con la demanda que hay, en el caso, por ejemplo, de Irlanda en concreto. Entonces, yo os invito a que, a pesar de lo que comentemos aquí, cuando esté publicado el estudio, lo estudiéis de forma concienzuda porque hay datos de verdad muy interesantes para poder convertir esas oportunidades que existen, que están ahí y que hay que convertirlas. Que obviamente, hago un pequeño inciso, las oportunidades no van a venir a buscarnos a nosotros, por muy buenas empresas que seamos, por muy buen producto que tengamos. Forma parte de la empresa, con la ayuda de Perú, con el conocimiento que se tenga, con las necesidades que se puedan demandar, tanto las instituciones como otras empresas que hayan hecho de tractoras, para convertir esas oportunidades. Porque el importador no viene a buscarnos, salvo que necesite algo muy concreto, y hay muchas empresas y hay mucho producto, con lo cual esto forma parte de un trabajo que tienen que hacer las empresas exportadoras, en este caso peruanas, para conseguir mostrar el producto, qué de bueno es mi producto,
¿Qué te voy a ofrecer yo que es muy bueno? ¿Por qué tienes que comprarme el producto a mí? ¿Cuál es mi valor añadido? ¿Qué te facilito yo? Porque una de las cuestiones también que nos han comentado mucho para que lo tengáis en cuenta es el desconocimiento que tienen las empresas irlandesas, como es lógico, de la parte regulatoria que tiene el sector en Perú. Entonces, como es en Europa, tenemos una legislación muy estricta en cuanto a la normativa agroalimentaria para el consumo, pues a ellos les preocupa. Entonces, como la mayoría de ellos no conocen las prácticas y cómo se hace, pues es también una labor importante, ¿no? Que se tiene que hacer una labor pedagógica por parte de las empresas peruanas para decirle, pues mi producto es este, pero no solo es este. Y esta es la ficha técnica de mi producto, que está fenomenal y que te la tengo que enseñar, pero además te voy a decir de qué forma se produce, qué utilizo yo en mis cultivos para Todo. producir. Ya, ya. Sí. Y este también el recibo de los primeros 5.000. ¿Sí? ¿Sigo? Es Eh, que se oía algo, perdonadme, sí, que he oído algo y no sabía si se dirigía a mí. Vale, pues continúo entonces. Eh, lo que os comentaba, un poco por cerrar esta primera parte de contextualizar. Oportunidades para los inversionistas, pues sean de una forma directa o sea de una forma más indirecta, pero con el objetivo puesto en desarrollar negocio con producto y empresa peruana de crecimiento sostenido, es decir, hay un crecimiento en el sector que ha demostrado que es muy resiliente ante desafíos globales y climáticos, duplicando su valor de exportación en la última década y proyectando un crecimiento continuo. La diversificación, oportunidades en procesamiento, congelado, con un mercado global en expansión y ventajas competitivas para productos peruanos como mangos y berries. Esto de verdad hay que tenerlo muy en cuenta porque es bastante importante. Y luego lo que os comentaba ahora en última instancia del potencial sin exportar, con márgenes significativos para aumentar las exportaciones en productos estrella. Entonces, bueno, pues ahí veis ejemplos, ¿no? De 1.100 millones de dólares en uvas, 887 millones en arándanos y posiblemente más de 500 millones de dólares en palta. Entonces, el entorno es súper favorable, con retornos estables, oportunidades de crecimiento. Si como modelo ideal está el que alguna de las empresas en Irlanda haga modelos de inversión directa o más indirecta, pero con relaciones de co-desarrollo, entre otras cuestiones, pues serán muy buenas noticias en todo caso. Lo que os comentaba antes, para que tengáis en cuenta la importancia que tiene Perú en la geografía en la que se enclava, aquí hemos hecho un pequeño modo de resumen para que veamos un poco, bueno, eh, las importaciones que realizó Irlanda, teniendo en cuenta el origen de los países. Esto creo que es importante, porque ahora os explicaré cómo es posible que Irlanda importe de Alemania, de Costa Rica, bien, Reino Unido, Países Bajos, Perú, Colombia, España, Chile, Brasil. Pues, ¿qué ocurre? Claro, si uno lo piensa de forma racional, que- ¿por qué Irlanda importa de Alemania o de, no sé, Países Bajos si no son productores de ninguna de las cosas que importa? Que Alemania y Países Bajos importan directamente desde Perú. Y lo que hace Irlanda es comprar directamente a países europeos. Entonces, el salto y el trabajo que hay que hacer es que las empresas que compran a los importadores europeos, que a su vez compran a los exportadores peruanos, eh, sean capaces de comprarles directamente a los exportadores peruanos. ¿Por qué? Pues porque al final es una ventaja competitiva, los márgenes van a ser mayores y el control de la cadena lo va a tener siempre Perú-Irlanda, en lugar de Europa, donde el control europeo de este sector está muy monopolizado y el tema de las producciones y el tema de los destocajes, del desabastecimiento de los productos, tiene mucho que ver con dónde deciden los países que se mandan determinadas cosas. Entonces, creo que era un punto interesante para tenerlo en cuenta. Em, Como os comentaba, las importaciones de Irlanda en hortalizas, frutas y congeladas en el 2023, veis ahí 16,9 millones de dólares solamente de esta partida. En este caso, como veis, eh, tenéis ahí los países proveedores en miles de dólares, ¿no? Entonces tenéis a Perú, Argentina, Chile, Brasil. Es decir, la conclusión es que en la categoría de vegetales y frutas preservadas, Perú
Es el tercer mayor exportador sudamericano tras Brasil y Chile, para que veamos la importancia. Aquí tenéis un resumen comparativo donde veis en los tropicales, las frutas tropicales frescas, lo que os comentaba antes, que nosotros consideramos frutas tropicales. Perú se encuentra en el primer lugar en cuanto a la clasificación de su cercanía geográfica, y en cuanto a preservados congelados, tercer lugar tras Brasil y Chile, muy cerca de Chile, además. O sea que esto es un dato muy interesante para tener certeza de las posibilidades y de la oportunidad comercial que hay. A modo también de resumen, para que se vean que Perú lidera las exportaciones sudamericanas a Irlanda en la categoría de lo que os comentaba de frutas tropicales, como podéis observar ahí, además con una diferencia muy grande respecto a Chile, Brasil, Colombia. Y en cuanto a frutas, verduras congeladas, pues lo que os decía, aunque ahí aparece una diferencia mayor con Chile, pero los últimos datos que manejamos hacen que se acorte esa diferencia. Con lo cual, hay que seguir trabajando para que esa demanda siga creciendo a empresas peruanas. El análisis según el país es portador, pues lo que os comentaba, para no aburriros con este tema, los grandes competidores de la zona es Perú, Brasil, Chile y Colombia. Colombia tiene menor presencia en congelados, Chile tiene menor presencia en lo que llamamos las frutas frescas, sobre todo las tropicales. Y Brasil, por su volumen, podemos decir, pues sigue siendo el líder en producto congelado, bastante alejado de la producción que pueda tener Perú, pero si lo comparamos, si la comparación la hacemos no en cuantitativamente, sino cualitativamente, el potencial de Perú es bastante más significativo, teniendo en cuenta la geografía con la que cuenta Perú. Esto es un poco repetir lo que os vengo diciendo hasta ahora, las ventajas competitivas para poder ofertar el producto, producción contracíclica respecto al hemisferio norte, la diversidad climática que permite los cultivos todo el año, acuerdos comerciales con los principales mercados globales. Esto es una cosa muy importante que ahora lo veremos. Y una calidad reconocida internacionalmente, que lo repito mucho porque es muy importante y creo que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Los sectores con mayor potencial, que también los hemos comentado, pero para que esté todo aquí de una forma resumida, para que cuando lo queráis ver simplemente a modo de revisión, pues lo tengáis todo en el conjunto. Y pues próximos pasos, ¿no? Que es un poco lo que hay que hacer después de hacer toda esta evaluación, pues analizar cuáles son las cadenas específicas por producto, qué capacidades tenemos como empresa, como conjunto de empresas, de procesar y en la cadena logística, que esto ahora lo vamos a ver, un tema muy, muy delicado y complicado y que hay que cumplir muy, muy bien. Lo que os decía, hay que contar siempre con cualquiera de las instituciones que os dan la mano. En el caso de PROMPerú, yo creo que hace una labor, no es por que están aquí, sino porque al final se preocupan muy mucho de hacer, además, que se hagan trabajos de calidad, que no sean simplemente recabar datos y plasmarlos en un papel. No es lo que se ha hecho con este estudio, lo digo para que lo tengáis claro. Obviamente se utilizan los datos porque sin datos no podemos llegar a conclusiones finales, pero de verdad que lo que se ha hecho es analizar muy exhaustivamente las oportunidades comerciales que hay por realizar en Irlanda. Y las hay. Comenzaba antes comentando con César y con Manuel, eh, que en mi caso, personalmente, para mí es muy positivo el haber encontrado, tras todos estos meses de estudios, de revisiones, de entrevistas, de comentar con personas del sector, la existencia en positivo y la posibilidad de convertir estas oportunidades, porque al final uno puede hacer el mismo estudio, el mismo trabajo y llegar a la conclusión, como pasa muchas veces, y decir, bueno, pues quizá no es el momento, quizá como país no tenemos la suficiente madurez, que a veces pasa, ¿no? Que uno no empieza
a tener una repercusión o un reconocimiento reputacional en el sector. Pues quizá no es el momento, quizá hay que esperar un año o dos, quizá no llega el momento o quizá no es este el destino al que tenemos que dirigirnos, sino otro. En este caso, casi desde el principio, yo he tenido claro la existencia en positivo y he tenido claro también la capacidad que tiene Perú en cuanto a su tejido empresarial como para poder hacerle frente. Entonces, creo que hay un camino además hecho muy, muy, muy consolidado, donde el producto es muy, muy, muy conocido y la forma de trabajar de las empresas es muy profesional. Por lo cual, esto es una cuestión importante, porque a veces tendemos en Europa, y yo me incluyo, a pensar que si lo puedo comprar al vecino de al lado, ¿para qué me voy a ir me voy a complicar la vida, ¿no? Esto decimos aquí, ¿no? Me voy a complicar la vida yo ahora con... Pero luego no, es un ejercicio, ¿no? que te hace de recapacitar y decir, si yo puedo tener un producto de mejor calidad, más competitivo, posiblemente con mejores precios, que me proporciona mayores márgenes, que además me permite tener abastecimiento de producto casi durante el 100% del año, que yo no voy a tener problemas con mis consumidores finales, ¿por qué no voy a valorarlo, ¿no? Entonces, esa parte, digamos que hay mucho hecho, que es muy, muy, muy positivo. Y ahora falta una parte de seguir consolidando y que cada vez haya mayor número de empresas que sean capaces de hacer todo ese camino. Y eso empieza por la producción, que eso está conseguido casi mayoritariamente hablando, y luego está la parte de la exportación propiamente dicha en cuanto a la cadena logística, que en la parte interior, en el inland que llamamos nosotros, está conseguido, pero hay que mejorar, intentar encontrar perfiles logísticos o configurar un perfil logístico para que seamos todavía más competitivos. Entonces, bueno, esto os lo he comentado básicamente, pero un poco por afianzar los conceptos, los factores que más favorecen la exportación, pues el acuerdo comercial, que esto obviamente lo he dado por hecho, pero lo quiero recalcar, el arancel es cero para todos los productos peruanos. Por lo tanto, la competitividad en precio respecto a otras geografías del mundo existe. Hablo de Sudáfrica, hablo de China, hablo de otros países que pueden ser proveedores de determinados productos, objetos del estudio. La capacidad de suministro, que no me cansaré de repetirlo porque es de verdad con diferencia uno de los valores añadidos. Hay un tema que veremos ahora que es el de las certificaciones. Esto es sí o sí obligatorio. O sea, que obligatoriamente en Europa hay certificaciones que son de carácter voluntario, sí. Que si tienen que elegir un proveedor van a elegir siempre a los que tienen las certificaciones tipo Global Gap, BRC, etcétera, etcétera. También. O sea, es decir, esto no hay discusión, porque a veces nos ha pasado en alguna ocasión, en alguna empresa en particular, no necesariamente de Perú, que eh, han tenido posibilidad de desarrollar comercialmente en algún país europeo este tipo de productos o asimilados y no tenían estos certificados y no ha salido para adelante. Entonces, lo digo porque cuesta, cuesta me refiero, cuesta porque es un proceso auditor, por así decirlo, y además cuesta porque tiene un coste económico, pero al final no hay que verlo como un gasto, sino como una inversión. Es decir, yo al final para vender mi producto, lo que tengo es que yo siempre pongo un ejemplo y es que yo tengo un producto muy bonito, pero tengo que poner un traje que lo haga más bonito todavía. Esto forma parte de ese traje. Y cuanto más guapo lo pongo al muñequito, en este caso al mango, al aguacate, pues cuanto más guapo lo pongo, pues más fácil lo voy a vender y además le voy a poder sacar una mayor rentabilidad, que es muy importante, porque vender a precio o vender una calidad que no tiene mucho sentido, pues bueno, pues si tengo volumen, vendo a precio, no sé si con el volumen conseguiré cubrir gastos, pero bueno, hay sectores donde se funciona así. En este caso, el objetivo es otro. Y para conseguir ese objetivo necesitamos contar con este tipo de certificaciones. Y luego lo que os he empezado a comentar antes, el tema de la logística. Pues la cadena de frío y congelado tiene que estar muy, muy, muy bien controlada porque obviamente son tránsitos, como os comentaba, que se hacen largos
Pero Perú tiene costumbre, o sea, no ha empezado a exportar antes de ayer y sobre todo aquí la clave está en contar con partners logísticos que tengan mucha trayectoria, tengan medios y que a mí en un momento dado me den ese soporte, porque al final uno cuando manda una mercancía pues tiene que confiar en el partner logístico con el que trabaja, ¿no? Con la línea naviera que sea. Entonces, bueno, en el estudio también veréis que hay una determinada enumeración de líneas que están, líneas marítimas me refiero, que están especializadas en este tipo de productos y que además mueven muchísimos contenedores, en el caso de Sudamérica a Europa. Los puertos mayoritarios, ahora lo vamos a ir viendo, me voy a saltar luego, me voy a saltar a la logística y así lo vamos haciendo. A ver, que no sé, bueno, os lo digo yo que me lo sé más o menos de memoria. Mayoritariamente, no hay, o sea, a día de hoy no hay una línea directa entre el puerto de Callao y en Irlanda, Dublín. No la hay. Entonces, ¿por dónde llega la mercancía? O por Algeciras, por ejemplo, en España, o por Rotterdam, en Países Bajos. Y desde ahí se lleva en camión hasta, en este caso, Irlanda. Entonces, una de las cosas que es más a posteriori, pero importantes, si Irlanda comienza a crecer de forma exponencial en sus compras a países como Perú, lo que hará será demandar a las líneas, a las navieras, que instalen una línea, que sea una o que haga dos rutas mensuales, no como las otras que suele haber casi a diario, os diría, con todas las que hay, que vaya directamente al puerto de destino y no que tenga que hacer, ¿no? Pues ese periplo, pero eso tarda tanto muchas veces, porque más o menos desde Perú a Europa, pongámosle 28 o 30 días, pero claro, es que luego tiene que cruzar el camión o bien desde un puerto español o bien desde un puerto holandés, tiene que llegar a Irlanda. Con lo que ello supone de aduana, de cruzar puentes, barco y demás. Entonces, pues esto es una cuestión que habrá que tenerla en cuenta más a posteriori para hacer lobby con todas estas empresas navieras para que se consiga que se refuerce esta cadena logística, ¿vale? Para que lo conozcamos. Vamos a ver ahora un poquito el perfil del mercado irlandés para que tengamos un poco en cuenta lo que demanda y a qué le dan importancia para irlo además agilizando que no os canse mucho y así me podéis hacer preguntas. Eh, pues un poco lo que veis ahí expuesto, pues ¿cuáles son las características claves? Pues la alta conciencia en salud y bienestar que os comentaba, hay una demanda muy, muy, muy grande de producto natural, fresco, funcional, orgánico. Estamos un poco obsesionados con las superfoods, superalimentos. Todo el mundo quiere comer muy saludablemente. La realidad es que también se comen otras cosas, pero es verdad que se demanda mucho producto. Este tipo de producto, hay una característica fundamental que es que la participación se da en el canal moderno que es el retail, sobre todo a través de supermercados como Tesco, SuperValu, Dunnes, Aldi y Lidl, que son las grandes cadenas en el mercado irlandés. El mercado irlandés, como es un mercado muy pequeño, está muy, muy, muy homogeneizado en, os diría, 10 o 12 agentes principales. Nosotros hemos hecho el estudio con 20 empresas. Luego os comento un poco con detenimiento, pero son siempre cuatro o cinco los que, digamos, manejan y controlan todo el mercado. Y de hecho ellos son los que distribuyen a los más pequeños, etcétera, etcétera, para que lo tengamos también en cuenta como modelo. Eh, Hay una preferencia que os comentaba, que son productos listos para consumir o congelados, que está como muy en boga en el mercado irlandés. Todo lo que os comento de aquí es del mercado irlandés. Un interés creciente en frutas tropicales y exóticas, aguacate, mango, maracuyá, arándano, pitahaya. Luego hay una fuerte valoración de la sostenibilidad y la trazabilidad, que esto entronca mucho con la parte de la logística, los empaques compostables, las etiquetas ecológicas, el comercio justo. Se le da mucha importancia. No sé si conocéis
os lo cuento de forma rápida para que lo tengáis como contexto. En Europa hay un programa que se llama de la mesa, perdón, del campo a la mesa. Lo que se pretende es que el consumo mayoritario de los productos sea de producción local. Pero ¿qué ocurre? En el caso de Irlanda eso no es posible, porque no tienen producción. En el caso de otros países como España, donde sí tenemos producción, pero no la suficiente para abastecer a la demanda, todo se ha dicho de paso. Entonces, ¿qué hace hincapié Europa en su legislación? Dice, vale, pues como tengo que importar, voy a importar, pero quiero importar producto que sea trazable, que venga empacado lo más ecológicamente posible hablando. Tenemos una legislación de residuos muy estricta en Europa, que ha entrado este año, en el 2025, y las empresas incluso de aquí en Europa se vuelven locas porque no se permite ni la mitad, ni la mitad de los envases y retractilados que se venían utilizando hasta ahora. Entonces, de forma progresiva se han ido haciendo esas exigencias y ahora pues nos encontramos con que todo tiene que ser sostenible, biodegradable, no puede contaminar, hay un impuesto bastante elevado al tema de los desechos plásticos. Entonces, es bastante complejo. Entonces, lo que no va a hacer nunca un importador es comprar un producto que no venga preparado de origen con estas condiciones de accesibilidad al mercado, salvo, siempre hay excepciones, que en el caso del comprador o bien lo compra a granel, que puede ser, que hay alguno que lo compra a granel porque tienen sus propias procesadoras y empacadoras, entonces ahí eso no sería un tema que nos preocupase, o que él disponga de este tipo de empresa de procesamiento y diga, no pasa nada, yo voy a comprar el producto con estas condiciones, obviamente el precio será el que tenga que ser, y yo lo que voy a hacer es que lo manipulo en el mercado de destino, en este caso en Irlanda, y lo que hace él es que lo distribuye a los distintos agentes. Porque de los grandes supermercados, de los que no importan directamente con su marca o importan un determinado número de productos, pero dependen de otros importadores que tienen monopolizado algún producto, sí que exigen que tengan sus marcas propias. Entonces lo que hacen es que si no vienen empacados en origen, se tiene que hacer ese procesado en destino. Entonces, poco para que lo tengáis en cuenta. Y bueno, ahí os he puesto que más del 70% de las frutas y verduras frescas, como os comentaba antes, son importadas. El último estudio con, digamos, cifras muy concretas del mundo importa, perdón, el 83% de los productos que consume, que es una barbaridad. En cuanto a los perfiles de los compradores en el mercado irlandés, bueno, pues aquí como os comentaba, lo que hemos hecho ha sido entrevistarnos con una selección de 20 empresas que se eligieron por parte de PROMPerú, porque nos parecía además que los perfiles eran los idóneos, y entonces tenemos empresas de todo tipo. Hemos dividido empresas aquí, de mayor, digamos, tamaño, por así decirlo, como pueden ser Biggles Distribution, Dons and Total Produce. Estas son las tres grandes, por así decirlo, donde están dispuestos, además, no tienen ningún inconveniente a comprar a ningún proveedor en cualquier parte del mundo porque tienen una capacidad importadora muy grande y porque de hecho hay algunos de ellos que tienen, si no me equivoco, que no quiero deciros, uno de ellos tiene, Total Produce tiene relaciones directas además con explotaciones en Perú, con lo cual ellos encantados, conocen el producto, o sea, en eso, de hecho, ya veis ahí la percepción es muy positiva por calidad, precios y estándares, que como veis hemos puesto ahí un poco el resumen para que lo tengáis claro. Esto sería una tipología de empresa, que además son empresas donde nos dicen, lo he hablado con ellos, que tienen un alto interés. Hemos clasificado las empresas entre alto interés, importar desde Perú, interés moderado o no tenemos interés, no porque no les guste el producto, sino porque ellos consideran que su modelo de negocio o no es lo suficientemente grande o no tienen capacidad, no tienen personal para que se dedique a gestionar
este tipo de operaciones, que son, las veréis, son tres, son Meat Potato, Bonnie Valley y alguna otra pequeñita, que no es que no les apetezca, pero que no consideran que no pueden, que no tienen capacidad para ello. Sin embargo, del resto de empresas, el 60% se muestra muy, muy, muy positivo a importar productos desde Perú, principalmente lo que os comentaba, aguacate, mango, uva, granadilla y jengibre, entre ellas Fifes, Total Produce, Aldi, Iberg, Beglis, Donnelly Group, entre otras. Em, Luego nos encontramos, lo que os comentaba, con las grandes cadenas de supermercados, como son Tesco Ireland, que depende mucho de Tesco UK, pero que tiene una presencia muy, muy, muy importante. De hecho, si veis, tiene la participación del mercado en Irlanda, tiene un 21% en el mercado de los comestibles, no solamente en general, pero tiene una participación muy alta. Aldi, que también le sigue, tiene una gran participación. Sin embargo, en Aldi hay una cosa curiosa y es que nunca ha importado directamente desde Perú. Le importa al Aldi Alemania, que es el que hace la gestión. Entonces, eh, o sea, podrían tener interés en explorar esta vía. Y luego, la otra parte, que serían los grupos mayoristas destacados, entre los que se encuentran, entre otros, pues los que veis ahí. Y si veis, tienen participaciones muy grandes en lugar de en los perdón, en los sectores mayoristas, en este caso son los minoristas. Pero estos tres en concreto que hay aquí, de ellos depende muy mucho el producto que se compra en Irlanda y de dónde se compra. O sea, de hecho, si os fijáis, por ejemplo, en Donnelly Fruit, los canales a través de los que distribuye son Aldi, SuperValue, Spar, les hacen su propia marca, que es lo que os decía con los empacados. En el caso de Masbury Fruit, también. Hay un mercado central de abastecimiento, como ocurre en la mayor parte de las ciudades grandes, sobre todo en Dublín. Hay más diseminados en Irlanda, pero el más grande es el de Dublín, donde son ellos los que deciden a cuánto se compra, dónde se distribuye, etcétera, etcétera. Dentro de los distribuidores con potencial desarrollo, pues los que veis ahí que os comentaba que pueden tener o han demostrado que tienen bastante interés en el producto peruano, pues lo que veis, Global Food, Catcherway, bueno, Fifes Group, es que es una multinacional. Lo que pasa que sí que es verdad que tienen ellos sobre todo una relación con Costa Rica por el tema de las bananas frescas, entonces ellos tienen sus propias plantaciones de bananas en Costa Rica, pero no descartan en ningún caso no solamente importar, sino tener relaciones con empresas peruanas para poder hacer hacer acuerdos marcos con cooperativas peruanas. Ellos trabajan mucho con la fórmula de contratos de producción en origen, alianzas técnicas para adopción de variedades del gusto del consumidor, y acuerdos clave con marcos en las cooperativas peruanas. Les echaba muchas veces para atrás el desconocimiento que os decía, el desconocimiento logístico peruano, regulatorio, etc. El tema de las certificaciones, pues ahí veis las certificaciones que exigen mayoritariamente los importadores irlandeses. Digo irlandeses, pero son en toda Europa. O sea, lo digo para conocimiento general. Eh, sí o sí, si no tenemos la certificación, no vamos a venderle a estos, en concreto a estos distribuidores o importadores. ¿Podremos encontrar alguno que esté dispuesto? Posiblemente. ¿Cuál es mi consejo? Hay que ir con certificación. Aparte de todo esto, en el estudio, aquí no hemos querido tampoco, para no ahondar demasiado ni que sea eterno, pero todo esto tiene sus requisitos fitosanitarios, como sabéis, hay que hacer los certificados de exportación, los tiene que certificar la institución peruana de que el producto fitosanitariamente es correcto. Cuando llega a Europa hay una cosa que tenemos que se llama PIF, que es el punto de inspección fronteriza, donde se evalúa toda esa documentación, más allá de todas estas certificaciones, esto es a nivel comercial. Luego hay una parte
que es la parte técnica, que como sabréis por experiencia de exportación a otros países, hay que cumplimentar, independientemente de la documentación comercial, de facturas, declaraciones de exportación, etcétera, etcétera, pues hay una parte que es la documentación técnica, que también veréis todos los requisitos de forma somera recogidos en el estudio, que hay que cumplimentar, que al final se acaban todos englobando en el cumplimiento de unos requisitos fitosanitarios conforme a la legislación europea, que no son más que los que vienen expuestos y que no divergen mucho de legislaciones como la peruana. Es decir, si no recuerdo mal, tras haber leído la ley, creo que había dos sustancias activas que están prohibidas, que todavía se utilizaban de forma residual en algunas explotaciones agrícolas en Perú, pero que mayoritariamente en Europa se importaban de lugares o de zonas geográficas donde no se dan este tipo de fertilización o este tipo de sustancia para ver crecimientos, etcétera, etcétera. Lo que para ir cerrando un poco la sesión, pues mis conclusiones o nuestras conclusiones y recomendaciones, pues lo que os vengo diciendo, oportunidades inmediatas, hay que fortalecer las relaciones con los importadores, en principio los que ya tienen experiencia con productos peruanos, como pueden ser los que vemos ahí, el potencial de desarrollo existe. En el caso de Global Foods Company, Fish and Catchaway, se han mostrado un interés muy grande. O bien nunca han importado productos de Perú, pero se han importado de otros países y están muy dispuestos a probar productos peruanos de calidad. Las certificaciones, que como os comentaba, son claves. Y luego, pues en principio, pues concentrarnos en los productos que conocemos muy, muy bien de la canasta exportadora, que como hemos comentado, aguacates, mangos, arándanos cítricos, frutas tropicales, donde se tiene ese conocimiento, pero sin olvidarnos lo que comentábamos de todos esos otros productos que podemos llamar de especialidad y que pueden complementar muy bien el resto de lo que es la canasta genérica. ¿Cuál sería una estrategia de ingreso recomendada? Como consejos rápidos, pues la preparación de la oferta exportable, la selección de los productos según la demanda, las certificaciones, etiquetado en inglés y empaques sostenibles. Dentro de los requisitos que os comentaba antes fitosanitarios, también está la parte de los requisitos técnicos, no aduaneros, perdón, los requisitos aduaneros, no técnicos, que es la parte del etiquetado, que hay que complementar. Entonces hay que las etiquetas en Europa en general y en cada uno de los mercados en particular tienen que tener una información mínima que está establecida por ley. Entonces eso hay que observarlo también. Hacer una prospección y una presentación pues lo más visual y atractiva posible, pues con un catálogo técnico, con un storytelling y con el origen, pues contar pues por qué el producto, lo que os decía antes, por qué reputacionalmente tiene esa fama Perú, ¿no? Para exportar ese producto, pues empezar haciendo reuniones virtuales, envío de muestras gratuitas. Y yo aquí os doy un consejo por la experiencia: el envío de muestras de verdad cuando haga falta, y a veces hay que tener un poco, aunque parezca que suene muy mal, pero a veces hay que decir que hay que pagar aunque sea un mínimo, porque es cuando verdaderamente se detecta si uno tiene interés o no. Porque que nos manden cosas gratis a todos está fenomenal, pero por la experiencia de todos estos años, cuando hay alguien que tiene interés y tú le dices, te voy a mandar X kilos de aguacates y de mango, pero me los tienes que pagar y cuando cerremos la oferta, yo te los descuento, no te preocupes. Si tiene interés de verdad, no va a poner ningún problema. Y luego, bueno, pues hacer un estudio de precios, que esto es una cosa también muy interesante porque a veces nos han llegado que había uno de los problemas que encontraban con la oferta peruana, que era que los precios FOB no eran competitivos por el tema de la logística. Por eso os decía que hay que intentar encontrar esas fórmulas, ¿no? de cómo mejorar ese mapeo logístico, ¿no? Que tenemos ahora mismo. Los programas de ecodesarrollo, pues diseñar juntos pues tanto acuerdos marcos como contratos de producción,
como qué tipo de empaques, qué tipología. La tipología en cuanto a peso y muestra visual no tiene nada que ver ni siquiera con España. O sea, es decir, es curiosísimo cómo la presentación de los productos. Ahora os enseño un ejemplo gráfico para que lo veáis ahora después. Y luego, pues en cuanto a la promoción y la sostenibilidad, que viene ligado con lo anterior, pues lo que os comentaba, lo de que son superalimentos, superfoods, hacer presentaciones digitales, hacer catas en puntos de venta, pues todo lo que tenga que ver con dar ese conocimiento, ¿no? Para afianzar la calidad del producto peruano, lo que os comentaba. Como estrategias de promoción efectivas, pues la participación en ferias comerciales irlandesas. A ver, en Irlanda, del sector propiamente dicho, hay muy pocas y muy pequeñas los eventos, pero sí que hay una cosa que es muy particular a tener en cuenta, y es que las empresas irlandesas que hemos comentado participan de forma muy activa en las ferias que hay en Europa, como es el caso de la Fruit Attraction en Madrid y la Fruit Logistic en Berlín, donde hacen misiones comerciales, donde van de forma conjunta, y ahí es donde se realizan los encuentros con entre potenciales compradores, ellos, y potenciales exportadores, no solo de Perú, sino de otros países. Esto también lo hemos plasmado como idea bastante interesante a desarrollar. Creo que PROMPERÚ hará un trabajo estupendo con este tipo de promoción de forma efectiva. Campañas de degustación en supermercados, sobre todo cuando se tiene allí alguien de forma local, bien sea institucional, bien sea un agente local o un distribuidor que en inicio quiere encargarse de este tipo de cuestiones. Un marketing digital enfocado a los beneficios para la salud, el tema del origen y lo que os comentaba, la sostenibilidad. Estará muy de moda lo de que los chefs que sean influencer, perdón, y los nutricionistas locales pues hagan uso y hagan recetas, tengan mucha visibilidad, ¿no? Pues para el final lo que se pone de moda pues al final atrae, ¿no? Entonces, en este caso, pues está muy bien que se le dé visibilidad a todo lo que tiene que ver la imagen eh, saludable, ¿no? Que ya por sí el producto es un producto saludable, pero si todavía le damos esa connotación, ¿no? De que puede convertirse en una comida, en un superalimento, pues mejor que mejor. Y yo creo que, no, tenemos aquí todavía, porque pensaba, digo, ¿se ha terminado esto? No. A ver. eh, 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 los principales países de los que importa Irlanda, para que tengamos una imagen y cerremos un poco ya el círculo. Reino Unido, sobre todo este tipo de productos, plátanos, manzanas. España, cítricos, obviamente, tanto los que produce España como los que España importa a su vez. De Sudamérica, Sudamérica es un claro competidor de Perú en el mercado irlandés. De hecho, exporta muchas uvas y manzanas y peras. Entonces, es una cuestión además de la calidad es distinta, no tiene nada que ver, pero es verdad que es un país que tiene muchos de sus exportadores están certificados, tiene una gran experiencia exportadora, entonces ahí hay que hacer un trabajo interesante. Y luego Países Bajos, que en realidad lo que hace es de intermediario logístico, como se he señalado ahí. Entonces, bueno, para ir dándole un poco son los datos de las constantes de todo el año, con los picos en comparación con España, Sudáfrica, por ejemplo, en cuanto a los cítricos, de cuándo importan mayoritariamente, pues lo que os comentaba al principio. El tema de la logística y los canales de comercialización, que os lo he adelantado, que os lo he adelantado antes. Al final el objetivo es que lleguen en óptimas condiciones y con las certificaciones pertinentes. Es un poco. Y aquí lo que os decía del principal puerto de entrada, que es el puerto de Dublín, que es un puerto que está súper preparado para este tipo de producto, tiene una infraestructura refrigerada brutal, obviamente, porque al realizarse este volumen de importaciones de ese tipo de producto está dedicado casi en más de la mitad de la capacidad del puerto a este tipo de productos. Luego, lo que comentábamos antes, que los propios distribuidores son los mayoristas que os indicaba antes. Y lo que os comentaba de los mercados locales, que es el Dublín
Wholesale Market, que es el que hace la redistribución a minoristas, y al canal Horeca. Y luego hay mercados así que tienen también importancia, pues los de Cork, Galway y Limerick, que son al final los centros poblacionales después de Dublín con mayor significancia en el mercado irlandés. ¿Qué imagen nos da el consumidor final, por así decirlo, ¿no? Pues, el alto consumo depende de las importaciones que hace. O sea, es decir, es verdad que dicen las estadísticas de un estudio europeo que solamente el 28% de los irlandeses consume las 5 porciones recomendadas, pero es verdad que es un consumidor que demanda mucho y consume mucho en comparación con otros consumidores de Europa. Y además, en cuanto a las tendencias del consumo que nos pueden también ayudar, son creciente interés por dietas saludables. Ahora está muy de moda todo lo que tiene que ver el plant-based, los alimentos funcionales, que os decía, la preferencia por la conveniencia, es decir, quiero producto congelado porque siempre tengo disponibilidad en casa para hacerme lo que necesite o listos para consumir. Y además le gusta mucho, es un consumidor que le gusta mucho probar productos novedosos y que tengan una diferenciación. Los canales, lo que hemos comentado, pues a ver, están establecidos, como os he dicho, pues a través de supermercados grandes, a través de convenience stores que son más pequeños. La distribución siempre la hacen los grandes a bien los supermercados, que son los que tienen la alta penetración, o algunos comercializadoras más pequeñas, pero que también hacen que llegue el producto al consumidor final. Y luego está el canal, obviamente el canal digital, por el que también se procede a comprar, pero de una forma muchísima más minoritaria. Y en cuanto a pues, un poco por las conclusiones clave, por recapitular todo lo que hemos dicho, pues ahí lo que hemos venido diciendo desde el principio, el tema de la contrastación, el consumo emergente de determinados tipos de productos, como puede ser el aguacate. Esto en Europa además se ha visto de forma exponencial. Los productos congelados, las frutas exóticas de valor añadido y, importantísimo, el posicionamiento sostenible con las certificaciones orgánicas y de comercio justo. ¿Cuáles son el mercado objetivo y la propuesta de valor? Pues lo que comentábamos, supermercados, importadores y distribuidores especializados, las tiendas gourmet, aunque en menor medida, pero sobre todo para los productos exóticos, canal Horeca, no como potencial comprador final nuestro, sino como distribuidor de ese producto, y la venta online y el delivery de alimentos en menor medida. La propuesta de valor, la que venimos repitiendo durante toda la exposición. Las condiciones agroclimáticas privilegiadas, las ventajas de poder suministrar durante prácticamente todo el año, las certificaciones, la gran cantidad de productos que somos capaces a suministrar y ser flexibles en cuanto a lo que os comentaba del etiquetado y la flexibilidad logística para realizar los envíos. Esto es un poco repetir lo que hemos venido diciendo hasta ahora, para preparar, negociar. Lo del tema del marketing, el branding es muy importante, y la prospección comercial, es decir, no hay que dejar pues, de hacer campañas efectivas de mailing, envío de muestras, participación en ferias, bien sean las grandes que os he dicho, bien sean otras más pequeñas, pero tener siempre presencia, o bien como país, es decir, o bien como empresa específica con nombre y apellidos que voy a ofrecer mi oferta de este producto en concreto. Y aquí hay un breve cronograma de implementación como ejemplo posible de lo que podría ser las distintas fases de una empresa para poder tener en cuenta un tiempo, un espacio temporal de entre 6 y 12 meses, porque es un tiempo mínimo requerido, pues donde hay una fase de preparación, donde se realiza todo el tema que tiene que ver, pues lo que comentábamos, certificación, empaques, fichas técnicas, etcétera, etcétera. Se van haciendo contactos a la vez que se va haciendo todo esto, prospección, contactos, envío de muestras, se llega a una negociación, propuestas, contratos piloto, a dónde queremos llegar, dónde podemos llegar, qué podemos ofrecer. La logística, siempre hay una primera exportación piloto que llamamos, que hay que hacerla y sale a veces bien, a veces regular, que siempre es una prueba para conseguir puntos, mejorar
puntos críticos que solemos llamar y seguir haciendo actividades de promoción, marketing, ferias, que es promoción comercial pura y dura. Y obviamente a lo largo de ese tiempo, pues hacer un seguimiento donde se van corrigiendo errores, mejorando cuestiones y las cosas que de inicio se hacen bien, pues ir afianzándolas. Y en ese sentido, poco más. Em, Aquí hemos puesto una breve muestra que encontraréis luego bastante más definidas, pues de cómo puedo yo promocionar los aguacates para hacerlos todavía más atractivos, pues el uso en desayunos saludables y en el sector Horeca por su versatilidad y beneficios nutricionales, el arándano porque es un superalimento con efectos antioxidantes muy potentes, las frutas exóticas, no solo para el gourmet, sino para todo el tema de la alimentación saludable, pues al final lo que llama la atención porque no lo tenemos como un alimento normal, pues se convierte en algo de repente fuera de lo cotidiano y entonces el consumidor de repente decide que quiere ese producto y lo quiere comprar. Y en cuanto a recursos, esto es una cuestión aproximada, ¿eh? O sea, es decir, son consejos que a nosotros nos parece que son importantes en cuanto a tener para la implementación propiamente dicha, ¿no? Pues un equipo obviamente comercial multilingüe, es decir, hay que hablar inglés sí o sí, en esto no queda más remedio. Pues un presupuesto promocional inicial, pues a ver, hemos manejado 20.000 dólares, pero al final también depende muy mucho de las acciones que queramos hacer. Hemos puesto esta cantidad aproximada que nos parece que es bastante razonable por las experiencias que hemos tenido y que te da juego para, en una fase inicial, hacer pues, cosas que tengan bastante visibilidad. Si podemos contar con una persona que nos represente en Irlanda, pues fenomenal. Parece agente comercial, pero no tiene por qué ser el agente como figura jurídica, sino puede ser una persona de contacto local nuestra, propiamente de un mayorista, un distribuidor, eso ya irá mucho en función del modelo de negocio que nosotros queramos implementar. Lo que os comentaba, el socio logístico especializado, esto es fundamental, y obviamente la asesoría legal o el conocimiento de saber que mi producto cumple con todas las normas fitosanitarias en Europa, que como os digo en esto, el tema de aduanas es bastante estricto. Y pues después de esto, pues lo que hemos puesto, pues a llevar la excelencia de Perú a Irlanda, que es un poco lo que, lo que nos queda por hacer. Y nada, en principio nada más. Muchísimas gracias. No sé si os ha servido.